Bueno, creo que podemos hacer un análisis de aciertos y desaciertos. Yo podría decir que aciertos, ministro de Interior, el doctor Alfonso Prada, quien tiene una gran trayectoria, quien seguramente va a traer una sensatez y equilibrio al debate de esas reformas que están anunciadas y que compañero suyo en el Consejo, ¿no? No fue compañero mío en el Consejo, pero es un amigo de trayectoria política, una persona muy hábil, una persona que tiene grandes cualidades y que seguramente lo va a hacer bien en este ministerio, no me cabe la menor duda. Aciertos, el ministro de Educación, una persona que también conoce de lo público, que aquí esto es muy importante y esto es lo que me preocupa un poco de algunos nombramientos, que hay activistas sociales que no conocen cómo funciona el sector público y es muy importante que aquí se deje un poco pues ese activismo político y pasemos a gobernar y hayan consensos. Me preocupa un poco las posiciones radicales que no permitan que se analice un poco las necesidades que tiene Colombia y que hoy pues hay incertidumbre sobre algunos pronunciamientos de estos ministros y ministras designados. Creo y espero que esos consensos se den. Hoy la postura del Partido Cambio Radical está encaminada a esa. De hecho, pues el pronunciamiento último que hicimos fue no hacer parte del gobierno, precisamente porque vamos a esperar cuáles son esas reformas y a qué consensos podemos llegar desde la independencia. Entonces, esperemos que le vaya bien. Yo creo que pues aquí hay sin duda alguna un gabinete armado en su mayoría por cercanía a Gustavo Petro, y eso está bien. Ganaron las elecciones precisamente para eso, para nombrar su gabinete y trabajar con las personas que son de su confianza. Algunos no se conocen, no conozco de su trayectoria, espero que pues tengan ese talante para poder estar en un ministerio manejando una cartera, pero sobre todo dándole tranquilidad a los colombianos. Es que hoy, mire, la incertidumbre que se vive es muy alta. Yo no sé si ustedes en el ambiente no lo sienten, y aquí nos podemos sincerar un poco sobre la incertidumbre que hoy están viviendo los colombianos de saber qué es lo que va a pasar con la reforma de salud, por ejemplo. Sabemos que esta es una ministra muy radical, que ha sido muy polémica precisamente por esas posiciones radicales. Y aquí, sin lugar a dudas, para ocupar una cartera como lo es un ministerio, se tiene que tener ponderación, se tiene que tener sensatez para poder saber a qué dejamos, qué podemos llegar a consensos y qué podemos pensar primero en los colombianos y no en ese radicalismo y en ese activismo social. Lucho Garzón, ¿este gabinete le genera confianza a los colombianos? Importante la reforma tributaria, que tiene que ver con acabar con los beneficios de las exenciones tributarias para las empresas. ¿Cómo analiza el contenido de esa reforma tributaria, doctor Peláez? Bueno, pues los veo a usted muchos más estudiosos que cualquier otro, porque hemos venido apenas haciendo el estudio riguroso, doctor Garzón. Digamos que tenemos como un panorama que fue el que anunció el ministro sobre ciertos temas, pero creo que todavía nos queda un tiempito para poder hablar más profundamente de lo que va a ser esta reforma tributaria. Sin lugar a dudas, ¿qué me preocupa? Que esta reforma es una reforma que va a afectar a la clase media. Esto no podemos decir aquí que entonces aquí el que come salchichón es el que tiene grandes ingresos, o el que come hoy embutido porque no tiene la opción de comprar carne, porque la carne está imposible de comprar. Entonces, ¿a quién realmente le va a afectar el bolsillo? Le cuento que es tendencia en redes sociales hasta ahora, Chocorramo. Chocorramo. Eso, se están metiendo con un símbolo nacional. Se están metiendo, entonces, todos los temas de bebidas azucaradas, pues, le digo, hoy es más cara el agua que una gaseosa. Y eso es lo que pues en el mercado encontramos. Entonces, esto va a ser un tema de debate, un tema muy difícil, porque creo yo que hace un año, mire usted, cuando este estallido social, precisamente por una reforma tributaria que se estaba planteando y porque afectaba a la clase media, y muchos salían a marchar sin ni siquiera entender qué era lo que se estaba proponiendo, y precisamente era porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Aquí estamos hablando, ojo, y que esto todavía no lo hemos socializado a la mesa, y es un poco el IVA a la gasolina, porque hace parte de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque puede ser que el que tiene grandes ingresos pues ni siquiera lo sienta, paga
1.000, 2.000 pesos más de gasolina, no sé, pero el que se moviliza, el que vive el carro, que su fuente de ingreso es el carro en el que transporta o inclusive pues esto tiene que ver mucho también con la logística en los temas de transporte, pues se va a ver claramente afectados por este impuesto que se está planteando. Entonces aquí muchas cosas por supuesto que preocupan, vamos a ver cómo arranca este debate, porque pues aquí lo que sí no podemos tocar es esa clase media. Doctor Quintana. ¿Qué piensa Carolina Arbeláez de ese incidente con la espada de Bolívar? ¿Era necesario? ¿Es un asunto menor? Bueno, yo tengo que reconocer que estuve en la posesión presidencial y tengo que reconocer que sin duda alguna esta espada de Bolívar fue un acto simbólico y a todos nos movió. O sea, creo que es un sinónimo de historia, de lucha, y el presidente en su primer mandato presidencial hace traer la espada porque era su petición. Creo que aquí hay, lo dice Julián perfectamente, pues un tema de egos del presidente saliente que no era necesario. Aquí vemos que el presidente pues estuvo mal asesorado hasta el último día de gobierno. O sea, ¿qué necesidad había si... Yo de hecho les voy a confesar, yo me desperté y un poco en la polémica de la petición de la espada de Bolívar yo decía... Pero lo primero que va a hacer Petro, y yo antecediéndome a los hechos decía, va a ser pedir que traigan la espada de Bolívar. O sea, yo sabía que eso iba a pasar y me lo imaginaba. Y así pasó y así sucedió porque pues es el presidente, ganó en las elecciones y pues gústenos o no nos guste, pues es el presidente hoy de la República y era un acto que él quería tener en su posesión presidencial. Entonces, pues aquí lo que vemos sin lugar a dudas ahora. Yo no sé si los 30 minutos, yo tengo entendido que esta espada se tendría que movilizar con un seguro que una póliza de seguro que no la previeron antes, precisamente pues porque el presidente es presidente Iván Duque, pues no lo había autorizado. Entonces, sacar la espada de Bolívar sin esa póliza que garantizaba que si algo le llegaba a pasar, pues tenía un valor, pues tenía su riesgo, tenía un riesgo, pero pues se asumió el riesgo en últimas porque la espada terminó saliendo. Pues creo que no iba a pasar nada porque además estaba demasiado custodiada y estaba alrededor del acto de posesión presidencial, pues veíamos hombres custodiando todo el acto, pero pues sí creo que falló el presidente Iván Duque en no conceder a esta petición que además era simple, sencilla, además bonito. Me parece que fue un acto bonito que significó mucho para todos los colombianos. La reforma estructural, sino pañitos de agua fría, que a la final terminaremos viéndolo en un buen periodo una nueva reforma tributaria. Doctor Arbeláez. Sí, yo quisiera como, ahí tengo como una diferencia con el doctor Julián, y es que la lucha contra la evasión no puede ser diciendo que se le va a dar cárcel a todo aquel que no pague un impuesto, porque si no aquí lo que va a terminar pasando es que se va a incentivar la informalidad. ¿Qué prefiere la gente? ¿La informalidad donde no tiene ningún tipo de amenaza o la formalidad que a usted le están diciendo que entonces si no paga un IVA, cualquier monto que sea, pues entonces a ver a la cárcel? Esos son los anuncios irresponsables, por lo menos, que ha venido haciendo el director de la DIAN, que me parece que pues debería tener un poco más de cuidado con sus palabras. Esto no lo trae la reforma, pero han sido anuncios del nuevo director designado. Entonces sí me parece que aquí la evasión tiene que ir un poco más de un acompañamiento con la formalidad, porque sin lugar a dudas hay que fortalecer la formalidad. Hay que pasar de que la gente sea informal y que genere riqueza.